Nos congregamos esta tarde para celebrar la conmemoración de la muerte del Señor, cuyo sentido comprenderemos definitivamente en el día de mañana, al celebrar la vigilia pascual. Jesús nos ha enseñado que el sentido de la vida es el amor y que el amor verdadero llega hasta el extremo de entregar la propia vida. No celebramos la Eucaristía, sino que hacemos una celebración de su pasión. Tras el rito de entrada, la celebración consta de 3 partes. En la primera parte tiene lugar la liturgia de la palabra, en la que junto a las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento escucharemos el relato de la pasión. Y terminaremos haciendo una oración universal por la Iglesia y por las necesidades del mundo entero. Después adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe y de admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esa cruz nace nuestra salvación. Y finalmente comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en ese camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con Él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y de oración. Acompañamos a Jesús en su pasión y en su muerte, que es muestra de su gran amor hacia nosotros. Pero lo hacemos con esperanza, porque de esa entrega en la cruz nacerá la vida nueva de los hijos e hijas de Dios. Comencemos pues en silencio, con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores.
Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Todo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cachorro inútil. Todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Señor. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Pueden sentarse. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hecho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo:
Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías autoridad ninguna sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
Nos ponemos de pie. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echémoslas a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos, aquellos que puedan arrodillarse, guardando un momento de silencio en este momento en que Jesús acaba de morir. Pueden ponerse de pie. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La liturgia de hoy es una liturgia contemplativa, una liturgia discreta, una liturgia que pasa desapercibida para poder centrar nuestra mirada en aquellos tres signos que nos acompañan. Si ayer con toda solemnidad celebrábamos ese Jueves Santo para ensalzar el don de la Eucaristía, en el que Jesús como sacerdote había querido instituir el sacramento de la Eucaristía, nos había dejado el mandamiento del servicio y del amor. Hoy acompañamos a ese Jesús en el que de una manera lo hemos hecho esta mañana, con ese Vía Crucis, con esas estaciones camino del Calvario, y ahora esta tarde con los oficios litúrgicos. En primer lugar, escuchando la palabra. En segundo lugar, adorando la cruz, que ocupa el centro de la celebración de hoy. Y en tercer lugar, comulgando de ese pan eucarístico que ayer consagrábamos para la comunión de hoy. La liturgia de hoy, las lecturas, nos invitan a contemplar a ese Jesús sufriente. La primera lectura, los cánticos de Isaías, nos muestran ese Cristo sufriente, ese siervo que asume la cruz, que es traspasado, que es de alguna manera derrotado por todo y por todos con tal de alcanzar la salvación de todos. Isaías, siglos antes, ya anuncia ese martirio, por poderlo decir de alguna manera, que va a llegar el Salvador a cumplir. El Salmo responsorial nos recordaba esa invocación de Jesús momentos antes de expirar. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Unas palabras que Jesús conocía porque había proclamado tantas y tantas ocasiones en ese Salmo 30 y que hizo suyas en aquel mediodía de aquel Viernes Santo, viendo que su vida estaba en sus últimos instantes. La carta a los Hebreos nos recordaba que tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado el cielo para darnos a nosotros un testimonio. No es un sumo sacerdote cualquiera, al estilo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado en sus sacerdotes, sino que es aquel que ha sido incapaz de liberarse de todo, y así ha asumido y se ha compadecido de nuestras debilidades, y ha sido probado en todo. Contemplar a Cristo crucificado es contemplar el signo de la humanidad extrema, aquel que siendo Dios se encuentra despojado de todo, como lo habíamos contemplado años y años antes en Belén, cuando era un niño. Ahora ha crecido, pero sin ninguna defensa, sin ningún auxilio, despojado de sus vestiduras, desprovisto de todo, llevado hasta el extremo. Y todo para compadecerse de todos nosotros.
porque ha alcanzado esa gracia para que nosotros podamos tener misericordia y encontrar el auxilio oportuno. La pasión, ¿no?, nos ha ido haciendo recorrer ese camino del Calvario. Esos instantes que desde ayer, después de la Eucaristía, Jesús comenzaba a vivir. En esa búsqueda, en el huerto de los olivos, en ese camino al interrogatorio, a la condena, al asumir la cruz, al cargar el camino del Calvario y al terminar crucificado. Una tarde en la que sobran las palabras, en la que uno solo necesita meterse como un personaje más en esa gran historia que transcurre en esas pocas horas, poco después de esa cena pascual, y en la que como un personaje más desea acompañar a Jesús en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos encuentros, y contemplar. El Evangelio de hoy no trae un mensaje de grandes teorías, puntos de reflexión, ni propuestas prácticas para nuestra vida. El Evangelio de hoy trae un camino de aquel hombre que ha hecho carne el propio Evangelio. Y que aquel mismo hombre que ayer nos decía, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, lo ha llevado de verdad hasta el final. Y ha llegado a la cruz por amor, por puro amor, por amarnos hasta el extremo. En él y en ese crucificado vemos esas palabras, me amó y se entregó por mí, llevadas al extremo. En él vemos que todo está cumplido, todo lo que la Escritura había anunciado se ha cumplido. En él vemos respuesta a esa pregunta que queda silenciosa en el interrogatorio. ¿Qué es la verdad? La verdad solo es una, que quien ama es capaz de dar la vida. Y en Cristo, camino, verdad y vida, lo vemos cumplida. Que esta tarde, queridos hermanos, podamos contemplar la cruz. Y podamos contemplar la cruz y recordar no solo aquel acontecimiento que cambió nuestras vidas y que produjo un cambio a aquellos que lo contemplaban también. Hoy no solo celebramos un recuerdo, al contemplar la cruz del Señor, queremos hacer vida en nosotros que el amor es posible llevarlo hasta el extremo. Pero también queremos recordar a tantos crucificados, a tantos hombres y mujeres que hoy cargan con las cruces de su vida. Que aquel que nos ha dicho, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ha llevado hasta el extremo su cruz. Y nos enseña también a nosotros a poder entender la cruz de una manera distinta y a poder ayudarnos los unos a los otros a cargar con las cruces que esta vida, con muchos momentos de alegría y de gozo, pero con muchos momentos difíciles de cruz, de tristeza y de desesperanza, nos toca cargar. Y hoy, mirando al crucificado, miramos a los nuevos crucificados que viven la soledad. Más de un año, tantos ancianos sin poder estar con sus seres queridos, o estando guardando grandes distancias y grandes separaciones y viviendo momentos tan difíciles de soledad. Más de un año, tantas familias en las que por muchas situaciones han tenido que ver una realidad mucho más precaria en su situación laboral y les ha llevado a tener que cargar la cruz del hambre y del no poder llevar adelante a su familia. Tantas familias que viven realidades difíciles marcadas por la enfermedad o por la misma pandemia que les ha hecho tener meses y meses a seres queridos en hospitales, en UCIs o en sus casas encerrados, o que los han perdido.
Tantas personas que de una manera o de otra, por sus circunstancias personales, por sus realidades, están viviendo cruces y que hoy también son crucificados como Cristo. En el camino de la cruz, Jesús necesitó un cirineo que le ayudara a cargar la cruz. Esta tarde nosotros también estamos llamados a ser, mirando a aquel que nos amó hasta el extremo, que asumió la cruz libremente por amor nuestro y que dio todo por nosotros, estamos llamados, fortalecidos por Él, a ayudar a cargar la cruz de otros, a liberar, a aminorar el peso de esa cruz, para hacerles más ligero ese camino, en ese calvario que hoy en día también ellos viven. A vivir esa fraternidad que nos une y a la que estamos llamados a crecer como unidad pastoral, como comunidad, como hermanos de una misma fe, como miembros de una gran familia. Pues que esta tarde, queridos hermanos, podamos sentir, al contemplar la cruz, hoy no la adoraremos como siempre hemos hecho, no podremos pararnos cada uno de nosotros a besar la cruz por las restricciones de la pandemia, pero sí que tendremos un momento de adoración de la cruz igualmente, y que al contemplar esa cruz podamos pedirle al Señor también que nos ayude a entender las propias cruces de la vida, que nos ayude a comprender que en ella lo dio todo por nosotros y que ese amor derramado gratuita y libremente ha marcado nuestra historia y que también nosotros podemos ser cirineos de aquellos que en estos momentos cargan con la cruz o viven crucificados. Presentemos ahora, nos ponemos de pie, nuestras súplicas al Dios Padre de la Misericordia, por Jesucristo, mediador nuestro. Él oró por nosotros en la cruz y también nos muestra en su cuerpo glorioso ese camino. En estos momentos de dificultad en la que acompañamos a tantos que en el camino de la cruz viven cada día, la enfermedad, el COVID y tantas otras realidades. Hoy esta oración universal tiene un tono distinto. Cada una de ellas tendrá esa primera monición acompañado de esa oración colecta por cada una de estas intenciones. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo su cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta en la fe y la sabiduría de los nuevos catecúmenos que en este tiempo pascual van a renacer de la fuente bautismal, para que sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda tu grey, la que Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a una sola Iglesia, a la que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que, por la rectitud y sinceridad de su vida, alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor
y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tiendes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a quienes nos gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación haz que todos sepan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llega el momento culminante de la celebración del Viernes Santo, la adoración de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. El lugar en el que nuestro Dios se pone a la altura de los más pequeños para levantarlos a la categoría de hijos con todos los derechos de hombres y mujeres libres. La cruz es signo de dolor, de humillación, de amor, de victoria, de salvación. Vamos a adorarla. Adorar la cruz es adorar a Cristo, es agradecerle su entrega por amor, un amor que da la vida para librarnos de la muerte y el sinsentido. Es contemplar a los que, como Él, hoy están crucificados, a los que son víctimas de la maldad y el olvido humanos. La cruz de Jesús es luz que ilumina nuestros sufrimientos, nuestras cruces personales y comunitarias. Dispongámonos a recibir la Santa Cruz, poniéndola en el centro de nuestra celebración, y con nuestra veneración expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús por nosotros,
y que sea manifestado en su entrega hasta la muerte. Como hemos dicho antes, no podemos hacer esa adoración individual, como cada año hemos hecho. Pero ahora, mientras dura el canto, desde cada uno, desde nuestro lugar, adoramos la cruz. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. ¿Qué más puedo hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros.
La colecta que ahora vamos a realizar estará destinada a la ayuda a las comunidades cristianas de Tierra Santa y del Medio Oriente, donde pese a los desafíos e inseguridades, las parroquias prosiguen su servicio pastoral con atención preferencial por los pobres. Las escuelas, lugares de encuentro entre cristianos y musulmanes, son fundamento para la preparación de un futuro de respeto y colaboración. Los hospitales, las casas de beneficencia y los centros de encuentro continúan acogiendo a los prófugos y refugiados y a las personas de cualquier religión heridas por el horror de la guerra. No podemos olvidar a los miles de familias que han escapado de la violencia de la guerra en Siria e Irak y que cuentan con tantos niños y jóvenes que confían en nuestra generosidad, de modo que puedan volver a la vida escolar y así puedan soñar con un futuro mejor. Muchos cristianos iraquíes y también sirios quieren volver a sus tierras, donde sus casas han sido destruidas y se han derribado las escuelas, los hospitales y las iglesias. No les dejemos solos. Hoy no hemos celebrado la Eucaristía, pero sí que vamos a comulgar con el pan consagrado en la misa de ayer
que simboliza y hace presentes a todos los que en el mundo sufren, están necesitados, trabajan, se agobian y buscan. Es símbolo del esfuerzo humano y de la necesidad. Es el mismo que Dios ha elegido como símbolo de su presencia. Es el símbolo de la vida, pero su fecundidad procede de la entrega y esfuerzo de muchos que, como Cristo, han dado su vida por los demás. Comulgar a Cristo nos compromete a hacer nuestro el camino de Jesús, su entrega total y gratuita. La comunión con el cuerpo de Jesús entregado por nosotros nos ayuda a estar más unidos a Él en espera de la gran Eucaristía de la noche de Pascua. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado en la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión de este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos celebrado y vivido la entrega de Jesús en la cruz. Podríamos pensar que todo termina aquí, pero no es así. En la cruz está la muerte, pero también está la vida, la victoria y la gloria. La cruz del Viernes Santo no es el final de la vida de Jesús, sino una etapa que nos lleva al triunfo de la resurrección. Por eso, esta noche contemplemos en nuestras casas esas imágenes de Semana Santa que hubiéramos acompañado ahora en el Santo Entierro. No saldrá la procesión a nuestras calles, pero sí que silenciosamente, desde ese espíritu, desde ese personal, desde ese encuentro con cada una de esas imágenes, especialmente el sepulcro al que hubiéramos dejado al Señor esta noche, contemplando a esa Madre dolorosa que siente el dolor, ese nazareno que ha caminado esta mañana por el camino del Calvario, ese crucificado que hemos crucificado a mediodía, esas imágenes que simbolizan el camino del Calvario que hemos escuchado en la palabra de Dios de hoy. No saldrán a nuestras calles, pero pueden continuar pasando por nuestras vidas y por nuestras casas. Tengamos ese ratito de recogimiento esta noche también pensando en ellas, en cada una de ellas, y deseando acompañarlas también, acompañando a Jesús al sepulcro. Un camino hacia el sepulcro que termina en la resurrección. Por eso mañana la Iglesia permanece en silencio a la espera del encuentro con el resucitado. Y mañana por la tarde a las 7:30 nos volveremos a reunir para celebrar la gran vigilia pascual, la resurrección del Señor. Para los cristianos es la celebración más importante de todo el año litúrgico. Proclamaremos la gran noticia: Cristo ha resucitado y vive para siempre. Algunas observaciones de cara a la vigilia pascual para mañana. Otros años hemos estado esperándonos todos fuera, en la hoguera esa que encendemos momentos antes de iniciar la vigilia, para encender y bendecir el fuego nuevo. Este año entraremos y nos sentaremos ya en nuestros lugares, ya que aunque habrá un pequeño signo para bendecir el fuego nuevo, estaremos cada uno ya en nuestros lugares y tan solo el sacerdote será el que estará a la puerta del templo haciendo esos ritos iniciales. Tampoco repartiremos las típicas candelas con las que encendíamos del cirio pascual. No porque estemos pasándolas, sino porque después, para apagarlas, todos nos tenemos que quitar la mascarilla y soplar, con lo cual en estos momentos tampoco es lo más correcto. Por tanto, este año ese signo será mucho más sencillo, pero no dejará de tener ese signo del fuego nuevo y también de la luz nueva que es Cristo resucitado. Por tanto, mañana, conforme vayamos llegando, nos vamos colocando en nuestros lugares donde vayamos a estar en la celebración, a la espera de que comience la celebración desde el lugar. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de la santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.